Hola, yo soy Brenda Ortiz Ortela, estudio la carrera de Químico Farmacobiólogo en la Universidad Veracruzana. En este video abordaremos un tema solicitado para la experiencia educativa de parasitología que es impartida por la doctora Araceli López Montiel, en el cual hablaremos acerca del parásito Echinococcus granulosus, que es el que causa la enfermedad equinococosis quística, mejor conocida como hidatidosis humana. Antes que nada, tenemos que saber que Echinococcus granulosus es el agente causal de la hidatidosis humana, también conocida como equinococosis quística o equinococosis unilocular. Esta enfermedad es una zoonosis, es decir, una enfermedad transmitida al ser humano por los animales. En esta el hombre es infectado de forma accidental, junto con una gran variedad de mamíferos, como lo son bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, los cuales desempeñan su papel de huéspedes intermediarios. Los huéspedes definitivos de Echinococcus granulosus son los perros domésticos y algunos cánidos silvestres. En su forma adulta, este céstodo vive prendido a las vellosidades de la mucosa del intestino delgado del huésped definitivo y mide aproximadamente de 3 a 6 milímetros de longitud. Este parásito pertenece al reino de Animalia, al filo Platyhelminthes. Esto quiere decir que es un gusano plano. Su orden es Cyclophilidae, familia Tenidae, género Echinococcus. Cuando es adulto tiene forma de cinta, es alargado y aplanado y mide de 3 a 6 milímetros de longitud. Posee un cuerpo segmentado, es cólex piriforme con 4 ventosas y armado con doble corona de ganchos quitinosos que miden 30 micrómetros. Estos son los que ayudan a su fijación. Tiene cuello corto y estróbilo con 3 a 5 glótides únicamente. Uno de ellos va a ser maduro, otro inmaduro y el último grávido. Posee un útero saxiforme que contiene de 500 a 1500 huevos esféricos o elipsoidales. Los huevos esféricos miden 38 por 28 micrómetros con embrión hexacanto y embriófilo radiado, los cuales dan origen al quiste hidatídico. El quiste hidatídico es de tipo unilocular, esférico, sin vellosidades, y su tamaño varía desde 60 a 70 micrómetros hasta 30 centímetros. El quiste posee 3 capas y la capa más externa es fibrosa, adventicia o periquística y la forma de huésped como respuesta de protección contra el parásito. De una de estas capas del quiste, que es la interna, brotan cápsulas o vesículas donde se desarrollan escólices, los cuales constituyen las formas infectivas del parásito. La forma patógena del parásito es la fase larvaria, la cual da lugar a quistes hidatídicos alojados en los órganos internos del hospedador. El quiste hidatídico se clasifica en 5 tipos, desde QH1 hasta QH5, donde QH1 y QH2 son los activos por contener los protoescólices viables, QH3 es de transición por dar inicio a una degeneración, y los últimos, que es QH4 y QH5, son inactivos, ya que ellos existen muy poca viabilidad. Los huevos soportan las bajas temperaturas, pudiendo sobrevivir durante 8 meses a 18 grados. Sin embargo, apenas sobreviven en ambientes secos o cuando se exponen a la luz solar directa o a altas temperaturas. Tienen una respiración tanto aeróbica como anaeróbica, y la ingesta, en cuanto a su dosis infectiva mínima, en teoría la ingesta de un único huevo puede causar la infección en humanos. Los huevos pueden ser resistentes a algunos desinfectantes como el etanol, al fenol y los aldehídos, y generalmente no presentan formas de resistencia. La transmisión de este parásito se produce principalmente por la ingesta accidental de los huevos, como consecuencia del contacto, por ejemplo, mano-boca, esto con superficies contaminadas, y principalmente se transmite al acariciar animales como lo son perros, zorros o gatos, lo que mencionaba que es la zoonosis. También por la ingesta de agua y alimentos contaminados, principalmente frutas y verduras, y también puede transmitirse a través de moscas, insectos artrópodos o aves carroñeras, ya que favorecen la dispersión de los huevos. No se han identificado casos de transmisión de humano a humano. Su ciclo de vida es indirecto, ya que en él participan distintos hospedadores.
Este ciclo comienza cuando el hospedador intermediario ingiere los huevos presentes en el ambiente, o sea, en el agua, suelo, vegetación, etc. El proglótido grávido que contiene los huevos se desprende del cesto adulto que se encuentra en el intestino delgado del perro doméstico o de cánidos silvestres. Como mencionaba, estos son los huéspedes definitivos. Los huevos de este parásito son eliminados con las excretas y contaminan su pelaje, el suelo, los pastos, verduras, agua para beber, alimentos, etc. Después de esto, el ganado se infecta en los pastizales donde hay huevos. Cuando los huevos llegan al intestino, específicamente el duodeno del ovino o de cualquier otro tipo de huésped intermediario, se desintegra. Se desintegra la cubierta del huevo que rodea al embrióforo para dejar salir la oncóspera, que es el embrión hexacanto. Esta, por medio de sus ganchos, atraviesa la pared y penetra en los vasos sanguíneos tributarios de la vena porta. El hígado es el primer órgano a su paso y si el embrión pasa los capilares hepáticos, alcanza las venas suprahepáticas y la cava inferior para llegar al corazón derecho. De allí sigue por la arteria pulmonar hasta los pulmones y a esta migración se debe a que su presencia es más frecuente en hígados y pulmones, que ya veremos más adelante, que es donde se empieza a desarrollar la forma larvaria hidátide o lo que es el quiste hidatídico, que es el que causa el daño patógeno al hospedador. Al corto día de su llegada se inicia la vacuolización central, futura cavidad quística. Al séptimo día mide de 60 a 70 milímetros. El desarrollo del quiste hidatídico es lento, crece más o menos 1 centímetro por año. Es muy raro que llegue al corazón izquierdo y por la circulación arterial a cualquier parte de la economía. El tiempo promedio desde que el ovino ingirió los huevos hasta la formación de los protoescólices es de 9 meses. Últimamente, para ya cerrar el ciclo, es necesario que los cánidos ingieran las vísceras con el quiste. Así, de los quistes fértiles sale el escólex. Se fija en el intestino delgado y se desarrolla en un adulto de Echinococcus granulosus. El adulto inicia su producción de huevos a partir de los 47 a 61 días después de la ingestión de protoescólices de la hidátide. En cuanto a los mecanismos patogénicos del parásito, es necesario analizar las estructuras y tejidos del quiste hidatídico en función de su capacidad para producir una respuesta inmunitaria. Primeramente tenemos que la capa laminar, por su carácter acelular y no degradable, no estimula el sistema inmunitario del huésped. Además, es una barrera que impide que las células inmunocompetentes se pongan en contacto con las estructuras parasitarias, pero sí permite el paso de macromoléculas del huésped, cuyo movimiento es regulado por la capa germinativa. La estimulación inmunológica la proporcionan inmunógenos parasitarios contenidos en el líquido hidatídico, los cuales saldrían del quiste atravesando la capa laminar. Al inicio de la infección se puede encontrar una significativa respuesta celular inflamatoria. En esta se encuentra incremento de leucocitos a base sobre todo de eosinófilos, linfocitos y macrófagos, independientemente de la reacción inflamatoria. También se pueden encontrar fibroblastos, que son los encargados de formar la capa fibrosa que separa al parásito del huésped. Si hay daño en este tegumento de la capa germinal, se modifica la permeabilidad de esta y es posible el paso de inmunógenos hacia el huésped. Bueno, según lo anterior, hay una variedad de respuestas del huésped que depende de la integridad de la membrana germinal, puesto que el quiste puede estar intacto o romperse y liberar gran cantidad de antígenos. Estos antígenos producen una fuerte estimulación inmunológica que conduce al choque anafiláctico e incluso a la muerte. Estas dos situaciones serían los extremos, ya que el mecanismo patógeno principal es mecánico, por ser una masa que ocupa espacio y que comprime y desplaza. En cuanto a las manifestaciones clínicas de este parásito, tenemos que la equinococosis quística, equinococosis unilocular, hidatidosis o quiste hidatídico es una formación de quistes dañinos de crecimiento lento que se da normalmente en el hígado, seguido de los pulmones y otros órganos como el vaso, riñón, corazón, páncreas, mama,
órbita, músculos, genitales, tiroides, el sistema nervioso central, los huesos, vejiga, entre otros. El quiste evoluciona con lentitud y en forma silenciosa, por lo que no causa signos ni síntomas, y solo se demuestra por su volumen, el cual depende de la localización del quiste, lo que origina síndrome tumoral, doloroso y de hipersensibilidad según sea el órgano afectado. El cuadro clínico puede abarcar complicaciones del quiste, entre ellas infección bacteriana, rotura y calcificación. En las manifestaciones influye la sensibilización del huésped y el tejido parasitado, por lo que el periodo sintomático varía y puede llegar hasta 30 años cuando se localiza en hueso. Como la localización más frecuente es en el pulmón, es importante realizar diagnóstico diferencial con otras entidades clínicas, tales como enfermedades colágeno-vasculares, como lo son el lupus o sarcoidosis, neoplasias, quiste broncogénito, enfermedades vasculares y procesos infecciosos causados por bacterias como lo son la tuberculosis, acceso pulmonar piógeno o la micosis. Las personas con equinococosis cística no suelen presentar síntomas hasta que los quistes hidatídicos crecen lo suficiente. Es cuando presentan malestar, dolores, náuseas y vómitos. Pueden aparecer también otros signos en función a la localización de los quistes hidatídicos y de la presión que ejercen sobre los tejidos circundantes. Estos síntomas inespecíficos pueden ser anorexia, pérdida de peso y debilidad. En cuanto a equinococosis hepática, que es cuando se da el quiste en el hígado, presenta hepatomegalia, dolor epigástrico en el lado derecho, náuseas y vómitos. Cuando un huésped presenta equinococosis hepática, los quistes se pueden vaciar a vísceras huecas como son el estómago colon, y en algunos casos solo se originan la curación. También pueden romperse en forma espontánea o por traumatismo en la cavidad peritoneal, lo cual produciría choque anafiláctico o hidatidosis secundaria en cualquier parte del organismo por metástasis. Si el quiste se deja evolucionar, se complica por penetración de gérmenes en vías biliares. Asimismo, el líquido puede reabsorberse y calcificarse en forma parcial, la membrana externa o todo el quiste, lo que significa la muerte del parásito. En cuanto al quiste en los pulmones, provoca tos crónica, dolor torácico, hemoptisis. En cuanto a la respuesta inmune del huésped a la infección, depende de la localización e integridad del quiste, ya que los quistes del hígado y huesos son más reactivos que los de pulmón, cerebro u otros órganos. La capa fibrosa que cubre el quiste la forma el huésped en 2 a 4 semanas, y las estructuras de las diferentes capas del parásito se forman junto con él. De estas, la fibrosa es una barrera que por su conformación celular no produce estimulación inmunológica en el huésped. También pasan macromoléculas del huésped, por lo que la albúmina e inmunoglobulinas del huésped se encuentran en el líquido hidatídico. La mayoría de los pacientes con hidatidosis presentan incremento de inmunoglobulina M, G y E. Además presentan marcada disminución de TNF, así como reducción, aunque no significativa, del porcentaje de células CD20, ya las células B. Pero es necesario considerar que la edad y el género pueden condicionar los porcentajes, ya que en un estudio que se realizó, las mujeres mayores de 70 años tenían elevado el porcentaje de células CD20. Respecto a la inmunoglobulina G, las mujeres presentan concentraciones más bajas, y también tenemos que la respuesta inmunitaria depende del órgano afectado, así como de la ubicación dentro del mismo. En pacientes con varios quistes o de gran tamaño se encontró activación del complemento e incremento de las concentraciones de inmunoglobulina E e interleucinas 2, lo que demuestra calcificación periquística. Cuando el quiste inicia su infiltración o destrucción, la respuesta es predominante con inmunoglobulinas G1, G2 y G3. Por la exposición del quiste a factores humorales del huésped que actúan en sus capas externas e internas, es probable que el sistema del complemento sea uno de los principales componentes de la respuesta del huésped, para cual el parásito debe poseer mecanismos de evasión con el fin de sobrevivir. Otra cosa que se observó es que la concentración selectiva del factor H del plasma intersticial
del huésped puede contribuir a que el parásito evada el complemento. Los niveles de citocina en los pacientes con quistes en hígado pulmón se encuentran elevados. Y por último tenemos que, como en esta parasitosis, los eosinófilos, igual que los neutrófilos, están implicados en la fagocitosis de este parásito. Estas últimas células son más fagocíticas que los eosinófilos en el proceso de destrucción del parásito. Para el diagnóstico de este parásito se tiene que hacer una historia clínica dirigida. En esta se debe averiguar el contacto con perros o la existencia de familiares con quiste hidatídico. En cuanto al diagnóstico de laboratorio o de gabinete, se realizan exámenes como análisis parasitológico del líquido, esto cuando el quiste está comunicado al exterior, biometría hemática, reacciones serológicas, exámenes serológicos, entre otros. Bueno, cabe resaltar que entre estos se encuentra la paroscopía exploradora. Este no es el método más recomendado por el riesgo existente de romper el quiste. En los exámenes parasitológicos de líquidos, el diagnóstico de certeza se realiza al identificar los elementos del quiste como cutícula, escólices y ganchos. En cuanto a la biometría hemática, en este es común que la eosinofilia y los altos niveles de inmunoglobulina E se encuentren en las infecciones por helmintos. Los test más usados son ensayos inmunoenzimáticos, tal como la inmunoglobulina G ELISA, hemaglutinación indirecta y la aglutinación con partículas de látex. La sospecha de quiste hidatídico debe confirmarse por serología, ya que puede confundirse con otras patologías como los tumores, y en la actualidad la confirmación serológica se realiza mediante una combinación de determinaciones, ya que no existe un test serológico específico estandarizado y altamente sensible, ya que puede dar falsos positivos o falsos negativos. Así que en la práctica clínica los resultados serológicos dependen de muchos factores como la calidad del antígeno, la técnica empleada, el órgano afectado, el número de quistes hidatídicos, la variabilidad de la respuesta inmune. Y debido a la variable sensibilidad de los distintos tests, muchos laboratorios emplean como mínimo 2 técnicas en el diagnóstico rutinario. En cuanto al tratamiento de esta infección, a menudo resulta caro y complicado, ya que puede que requiera cirugía o tratamiento farmacológico prolongado. Existen 4 tipos de tratamientos. Empezaremos a explicar el quirúrgico. Este puede ser radical, ya que conlleva el riesgo de que se abra en la cavidad peritoneal y produzca choque anafiláctico, metástasis de las arenillas hidatídicas o ambas. Existe otra técnica que es la marsupialización. En se produce una exéresis del contenido del quiste y la inyección de formol, etanol al 95 o solución salina hipertónica al 15% dentro de este quiste para fijar los elementos restantes. Tenemos también el drenaje percutáneo de los quistes hidatídicos con la técnica denominada PAER, que es punción, aspiración, inyección y respiración. En esta se utilizan soluciones parasitocidas y quimioterapia. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos albendazol, que se administran 10 miligramos por kilogramo, mebendazol, que son 40 a 50 miligramos por kilogramo, y praziquantel, que son 25 miligramos por kilogramo. Si el quiste se localiza en el hueso, se tiene que extraer por completo y después de la operación se practican injertos óseos o prótesis. Ya sea la elección que se tome, esta debe de basarse principalmente en las imágenes ecográficas del quiste. Depende también de la fase específica en que se encuentre, de la infraestructura sanitaria y de los recursos humanos disponibles. Cabe resaltar que los fármacos también se utilizan por periodos hasta de 6 meses después de la intervención quirúrgica. Es difícil establecer el pronóstico a largo plazo en los pacientes, por lo que es recomendable efectuar seguimiento a largo plazo con técnicas de imágenes. Por lo que hemos visto, este parásito puede producir la muerte, así que además el tratamiento es muy costoso y complicado. Por lo tanto, es importante saber cuidarnos para poder prevenir este tipo de infecciones. Una de las maneras de cuidarnos es desparasitando nuestras mascotas, tales como perros o gatos, y evitar que coman carne cruda o animales salvajes tales como roedores. Tener un control de vectores, esto se puede hacer tanto en la desinsectación o desratización en cada cierto tiempo.
Evitar el contacto de animales salvajes tales como zorros, gatos y roedores también es una medida de prevenir esta infección. Seguir las medidas de higiene adecuadas, tal como el lavado adecuado de manos con agua y jabón. Además de que si llegamos a tener un corte, un arañazo, limpiar y desinfectar las heridas de la piel es de suma importancia, al igual que evitar el contacto de objetos contaminados con este parásito. En cuanto a los alimentos, es importante desinfectar los alimentos de manera adecuada y tomar agua limpia, y si no podemos tener acceso a ella, es importante filtrarla y hervirla. Como nosotros como químicos en algún momento vamos a estar expuestos a ese tipo de parásitos, ya sea para su análisis o en cualquier otra situación, por lo cual es importante inactivar el parásito y seguir las correctas prácticas de higiene. ¿Cómo inactivamos el parásito? Los huevos de este parásito se inactivan con hipoclorito de sodio al 1% durante 30 minutos, o ya sea hipoclorito de sodio al 3.75% durante 10 minutos. También se pueden activar por calor a temperaturas superiores a 70 grados Celsius durante 5 minutos, o por congelación a menos 80 grados durante 48 horas o a menos 70 grados durante 4 días. Además, se deben seguir correctas prácticas de higiene como el lavado de manos, uso de guantes, el adecuado uniforme como la bata, lentes porque pueden existir salpicaduras, y así como una eliminación adecuada de residuos. Echinococcus granulosus es una zoonosis cosmopolita, ya que se da en todo el mundo a excepción de la Antártida. Esta tiene prevalencia en zonas geográficas con climas templados, tales como América del Sur, el Oriente Medio, el sur y centro de lo que era la URSS, Asia, India, Nepal, China, Australia, África y Estados Unidos. Eh, México tiene una baja incidencia por esta parasitosis, aunque ha habido casos en Nuevo León, Estado de México, Hidalgo y Zacatecas. Y eso sería todo. Aquí dejo las referencias bibliográficas de donde consulté la información para esta presentación.